Muy bien, pues esta mañana vamos a comenzar con lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Puedes cerrar un momento tus ojos y dile, Señor, gracias, porque esta mañana tú tienes cosas de bien para nosotros. Hoy tú nos hablas, hoy tú nos transformas, hoy tú nos llenas de vida, Señor. Gracias porque hoy nos llenas de esperanza, nos llenas de gratitud, Señor, en nuestras vidas y nos permites conocerte, amarte y disfrutar de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Quita, Señor, de en medio de nosotros toda distracción. Quita, Señor, todo el peso, Señor, de este mundo que puede estar asediando nuestras vidas y podamos caminar y salir en libertad de este lugar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a continuar esta mañana con el tema que habíamos estado platicando acerca de un corazón valiente. ¿Cuántos hemos sido edificados con el tener un corazón valiente y la enseñanza de un corazón valiente? Y es bien importante para ti, para mí, es entender que un corazón valiente no solamente es tener las agallas para poder enfrentarte a cualquier situación, sino tener las herramientas correctas que te ayuden a poder enfrentarte a cualquier situación. Amén. No nada más es por la capacidad que tenemos de poder enfrentarnos, sino qué herramientas tengo que me hacen permanecer firme, estable y constante en el amor del Señor. Y eso es bien importante. Hoy vamos a hablar acerca de otra de las características muy importantes. Hablamos ya de 4 de ellas, ¿verdad? Muy importantes en las últimas semanas, que una es la manera en cómo nos esforzamos, ¿verdad? Por permanecer, por asegurarnos y confirmarnos en la identidad que el Señor nos ha dado. La segunda fue la formación de nuestro carácter y qué importancia tiene el ser formados a través de las pruebas y las dificultades y la bondad del arrepentimiento sobre nuestras vidas, al igual que la diligencia, que es la tercera. Formación del carácter y diligencia, ¿verdad? La 2 y la 3, que me ayudan partiendo de un verdadero arrepentimiento y que me ayudan a tener toda mi atención y canalizar todos mis afectos hacia Cristo Jesús. Y eso es bien importante. Y la semana pasada vimos el 4 punto, la cuarta característica de un corazón valiente, que es a qué me estoy aferrando. Y el aferrarnos a la bondad de Dios, aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a lo que Él ha hablado sobre nosotros, porque Él no miente y Él siempre dice la verdad. Amén. Y bueno, y vemos también ejemplos, ¿verdad? Que nos llevaron a ver, a tener un fiel servicio a los demás. El aferrarnos al corazón de Dios me ayuda a poder canalizar todos mis afectos y poder servir a los demás, ¿verdad? Y es algo bien importante. Le damos gracias a Dios porque su Espíritu Santo abre nuestros ojos. Y si pueden recordar el video que vimos la semana pasada, este hombre se puso unos lentes, pero yo le doy gracias al Señor por el Espíritu Santo, quien abre nuestros ojos para poder ver la necesidad y ser útiles para que el reino de Dios se establezca. Amén. Y bueno, y hoy vamos a ver algunas otras características en estos pocos minutos que quedan, ¿verdad? Y vamos a ver características bien importantes. Y hablábamos de segunda de Timoteo la semana pasada, 2 del 1 al 7, donde hablaba acerca de los soldados, ¿verdad? Un soldado no se enreda en los asuntos civiles a fin de agradar a aquel que lo llamó para ser soldado. Y hablábamos acerca de ese aferrarnos muchas veces a las cosas de este mundo, pero que en este punto de ser soldados, de ser reclutados para estar en la milicia del Señor, para generar un corazón valiente. Usted sabe que un soldado tiene que tener un corazón valiente para poder defender a su país. ¿Es correcto o no? Pues sí, debería ser valiente, aunque no siempre se es valiente, ¿verdad? Hay gente o hay soldados que tienen que ser determinados por encima de su temor o de su valentía, ¿verdad? Y tiene que ser determinado porque eso es para lo cual se reclutó y se enlistó, ¿verdad? Si usted ha visto la película de Hasta el último hombre, ando muy cinéfilo estos días, ¿verdad? Pero ¿han visto la película de Hasta el último hombre? A mí me encanta porque este hombre, sin portar armas, pudo ser determinante, tener valentía y poder cumplir la función que él
él tenía por encima de todo. Y lo más importante, las convicciones que él tenía. Y hay cosas bien importantes que analizar y que meditar de la película que no vamos a ver el día de hoy, pero sí una cosa muy importante que tiene todo soldado y que es algo a lo cual necesitamos aferrarnos, ¿verdad? Porque si hacemos un análisis de esa película no terminamos. Y dentro de todo eso, un soldado que no se enreda en los quehaceres civiles a fin de agradar a aquel que lo reclutó, es el hecho de de centrar nuestros afectos, de centrar nuestro conocimiento en aquel que lo dio todo por nosotros. Si yo me aferro a Él, si yo me mantengo constante en Él, si yo busco de Él, lo más probable es que yo esté determinado y convencido. Diga conmigo, determinado y convencido. Y esa es una parte importante que muchas de las veces en este tiempo ha generado una debilidad en nuestra determinación y en nuestra convicción. Y andamos muchas veces fluctuando entre muchas opiniones, que son opiniones, mas no son las cosas que Dios ha hablado. Y es algo que como soldados de Cristo, como soldados que fuimos reclutados en este batallón, que no es una lucha carnal, sino una lucha espiritual para establecer el reino de Dios en esta tierra. Esa característica importante de ser un soldado me lleva a mí a tener el entendimiento para poder mantenerme estable en todos los aspectos de mi vida, para mantenerme con claridad en mi vida, para mantenerme sin titubear, con convicciones firmes que me hacen saber que estoy parado sobre la roca y que no tengo que temer porque hay alguien que guarda mi vida. Y en medio de todo este desarrollo de ser un soldado, tú sabes que un soldado tiene disciplina, tiene formación de carácter, se tiene que esforzar, tiene que ser diligente y tiene que aferrarse al llamado que tiene. No sé si me pueden regalar un poco de agua, que se me está secando aquí la garganta. Hay unas botellitas allá atrás. Y es bien importante. Estas 4 características que hemos visto son características propias de un soldado, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a esto. Pero también hay otras muy importantes que no debemos pasar por alto y que generan más identidad en nosotros y deben generar más identidad en nuestras vidas. Y te voy a invitar a que vayas conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 12. Versículos 22 y 23. Primera de Crónicas 12, 22 y 23 lo vas a poder ver aquí en la pantalla o ahí en tu pantalla en redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y fíjate algo bien interesante. Te hablo un poquito del contexto de esta historia. Lo que estaba sucediendo aquí, bueno, es que hay varios guerreros que se unen a David. En esta temporada Saúl aún seguía siendo rey y aún seguía marcando ahí ciertas cosas, pero se hizo un ejército que estaba realmente con David y venía de varias diferentes partes de la región para unirse al rey David, cuando también en algunos casos había muchos que estaban con el rey Saúl. Perdón. Y es bien importante que tú puedas leerlo y ahí vienen un chorro de nombres. Dice, ¿y eso para qué me sirve? Para que tú veas, cada uno de ellos tiene una función especial y tiene una función específica. Cada uno de ellos tenía un plan perfecto de parte de Dios para caminar con David y enseñarnos a nosotros la importancia que tiene el hecho de caminar siendo puestos como soldados en medio de este regimiento celestial que nos está ayudando a establecer el reino que Dios quería que fuera. Amén. Si tú recuerdas, Saúl fue establecido por el pueblo. ¿Sí? Dios lo llevó a Samuel, ungió a Saúl, pero fue elegido por el pueblo. Y lo que Dios estaba buscando era que no fuera elegido por el pueblo, sino que fuera elegido por él.
Y lo que estaba buscando toda esta temporada, y tú ves la temporada de David muy golpeada, muy de huir, muy de correr, muy de hacer, y la firmeza que tenía para decir, pues si soy el rey, pues tengo todo el derecho, y aquí está Samuel, y que Samuel haga el paro y que diga lo que yo ya, Señor, dijo que soy, ¿verdad? Pero en medio de todo eso aprendió a formar su carácter. ¿Aprendió a qué? Durante 15 años. ¿Cuántos años? ¿Usted hubiera aguantado? No aguantamos a veces 15 minutos del trato de formación de carácter en nuestras vidas. Y este hombre buscó honrar la vida del rey por el mayor tiempo que pudo hacerlo. Y es una de las cuestiones importantes en nuestra vida. Un soldado aprende a honrar. Y lo que vamos a leer a continuación tiene que ver un poco con todo esto. Y fíjate bien lo que dice aquí. Día tras día hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército, como el ejército ¿de quién? De Dios. Fíjate una cosa importante. Quien hace que se una más gente a nosotros, ¿sí? Es algo que no es para nosotros. Es un ejército ¿de quién? De Dios. Cada gente que se añade a esta congregación, cada gente que acepta a Cristo, está añadida al ejército ¿de quién? De Dios. Dile al que está allá a tu lado, tú y yo fuimos puestos en el ejército de Dios. Y es digno de resaltar esta parte. Somos hechos parte del ejército de Dios. Y como ejército de Dios, sí, sé que hay problemas, sé que hay emboscadas, sé que hay traiciones, pero en medio de todo eso no dejo de ser soldado, ¿verdad? Es bien raro ver gente en la milicia que puede claudicar o que puede ser un desertor. Y digo, yo no sé que existen, pero no sé qué tanto porcentaje de deserción, pero creo que es muy mínima la deserción en medio de una batalla. ¿Por qué? Porque hay convicciones firmes. ¿Hay qué? Convicciones firmes. Y quiero preguntarte esta mañana cómo están tus convicciones, ¿verdad? Porque hay un fenómeno muy importante cuando estamos todos juntos. Estamos convencidos de que Dios es por nosotros, que es quien es nuestro escudo, quien levanta nuestra cabeza, que es nuestra torre fuerte en medio de las dificultades, que es nuestro proveedor, que es quien abre el mar y nos hace pasar en seco, ¿verdad? Cuando estamos juntos. Pero hay momentos cuando estamos solitos que ya no se siente la misma fuerza y estamos siendo involucrados por una cuestión donde estamos todos unidos, y cuando estamos solos no resulta igual. Y es bien importante para ti y para mí saber cómo están mis convicciones, qué tan fuertes están, porque de ello depende que yo pueda ser un buen soldado de Cristo Jesús, que no milita según la carne, sino según el Espíritu, que no se enreda en los asuntos de la vida civil, sino que busca agradar a aquel que lo llamó y lo tomó por siervo. No sé si me estoy dando a entender. Y esto es bien importante para ti y para mí. Y dice el verso 23, estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban, escucha bien esto, todos deseaban que ¿qué? Que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como había ¿qué? Prometido el Señor. Y hay una característica bien importante. David, sin haber dicho yo soy rey, había algo muy importante en su corazón que les hacía al resto del ejército saber que él iba a ser el rey, que no había sido escogido por la gente, que tuvo el efecto de que la gente pudiera ir con él, pero finalmente el llamado de Dios es evidente para todo. ¿Sí me doy a entender? Y esto es bien importante. ¿Qué resultó de que el llamado de Dios fuera evidente para todos? Que todos desearan que David fuera rey. Amén. Y eso implicó que este hecho de que deseaban que David fuera el rey, hablaba de un deseo de querer someterse a la autoridad de David. ¿Sí estamos en eso? Querían someterse a la autoridad de David.
Y no era una cuestión de que alguien les había hablado mal de Saúl, sino que, bien dice Gálatas 5:19 en adelante, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a hablar de ciertos aspectos de las obras de la carne que son manifiestas. Y cuando hay manifestación del pecado, no hay ninguna relación entre el pecado y la luz de Cristo. Y en ese todo es evidente, y de tal manera que hay una separación de todo este ejército. Es decir, es que eso ya no, como que ya no viene de parte de Dios. Sí me doy a entender. Y se empieza a replegar, pero cuando hay la manifestación de que es algo de Dios, entonces todo puede someterse a la autoridad de eso que está llamado de parte de Dios. Amén. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si estábamos hablando la semana pasada acerca de servicio, ¿cómo necesita ser mi vida para que lo que está en torno o en mi entorno, en mi alrededor, pueda decir, la verdad es que yo quiero tener lo que tiene fulano, mengano y sutano? Porque hay un llamado. Ese llamado no solamente es para los que están aquí al frente, sino para cada uno de nosotros. Dios nos llamó para ser parte de su ejército. Y si cada uno fuimos llamados, la autoridad no está solamente sobre algunos, no está solamente sobre el pastor o sobre los que están dirigiendo algún ministerio. No, está sobre cada uno de nosotros esa autoridad. ¿Pero de qué depende? De que tú y yo estemos sujetos a la autoridad. Porque no podemos ser autoridad sin estar bajo autoridad. Amén. Voy a hacer aquí un resumen de autoridad espiritual 1 y 2. Porque es importante. Siguiente característica o la característica de un soldado es que siempre se sujeta a la autoridad. Como lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque ha entendido, primero, convicciones. Número 2, identidad. Se ha esforzado, se ha formado en su carácter, ha sido diligente y se aferra a estar bajo autoridad. Y dice, ay, es que es bien complicado hablar de autoridad porque no, pues yo no tengo problemas con la autoridad. Pero si te pido en este momento que hagas algo, si alguien te pide que hagas algo en este momento, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos pondríamos? ¿Y por qué yo? Pues para eso está el ujier. ¿Por qué yo? Si para eso está mi hermano. ¿Por qué yo? Si esto. Y no nos damos cuenta, pero sí tenemos problemas con autoridad. Ahora entró un nuevo gobierno y anda haciendo varias cosas y estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Por lo que anda haciendo. ¿Qué anda haciendo? Seguro fue a visitar a sus amigos allá dentro del penal. Y fíjate lo que profesa nuestra boca, una falta de autoridad. ¿Sabes por qué México está como está? Porque México tiene la cualidad de tener una boca floja. Y somos bien dados y somos bien buenos para estar juzgando a la autoridad. Entonces, tenemos identidad como mexicanos, sí, hasta que si quieres nos tatuamos el aguilita, ¿no? La neta. Pero cuando se trata de honrar a la autoridad, perdemos la identidad como cristianos, como mexicanos y como todo lo que pudiera haber. Y nos hemos vuelto en una condición tercermundista simple y sencillamente por falta de honra a la autoridad. Y esto es bien importante como soldados de Cristo. Pero es que es bien injusto, pero es que se llenan los bolsillos. ¿Y a ti qué? Nuestra responsabilidad como soldados es sujetarnos a la autoridad. Y hay premisas donde como hijos de Dios tenemos el derecho de no sujetarnos a la autoridad. Si son cosas que están fuera del orden de Dios, tengo la capacidad de decir, no me someto. Y lo podemos ver en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor levanta una estatua y pidió que todos se inclinaran ante ella y le adoraran cuando sonara la trompeta y chalala, ¿verdad? Y en medio de todo eso lo que sucedió es que dijo, nosotros no lo haremos. ¿Estaban en desobediencia ante los ojos de todos? Sí. ¿Delante de Dios? No.
Porque cuando entendemos de quién dependemos y quién es la autoridad suprema y quién ha puesto a los gobernantes, aunque el gobernante me diga que tengo que hacer cosas que van en contra de la presencia de lo que Dios ha establecido, yo puedo decir no. Cuando un tránsito te para y te pide mordida, ¿eso irá o no irá delante de la presencia de Dios o de lo que Dios establece? ¿Cuántos le hemos caído en esa situación? No levante la mano. Y caemos en esta parte de no honrar a la autoridad de Dios. ¿Sí me doy a entender? Y hay pequeños detalles, simplemente el pensarlo, y caemos en esta parte. Entonces, un soldado aprende a sujetarse a la autoridad, sea buena o no. Romanos 13, 1 y 2, fíjate lo que dice, ve rápido ahí conmigo. Romanos 13, 1 y 2, le dije que iba a hacer un resumen de autoridad espiritual, ¿verdad? Y ese versículo debieron habérselo aprendido. ¿Ok? Y dice, toda persona que debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene ¿de quién? Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados ¿por quién? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será, ¿qué dice ahí? Y yo creo que dice, ay no, yo no. Entonces, muchas veces, y no quiero que te vayas por otro lado, que a veces decimos, híjole, pues entonces como no me sometí a la autoridad, híjole, pues por eso me está yendo como me está yendo. Y no es propiamente el asunto de que busquemos un justificante para nuestras situaciones. Lo que está buscando Dios es ordénate, sométete a la autoridad. Si te sometes a la autoridad te va a ir bien. Porque Dios es un Dios tóxico que quiere tener todo el control de nosotros para que no, Dios no es un Dios tóxico. Dios está buscando lo mejor para nosotros. Y lo menciono porque alguien en un comentario lo mencionó y me dije, mira, qué interesante, la gente ve a Dios como un Dios tóxico porque es, ¿y dónde estás? ¿Y por qué estás haciendo eso? Y ahora para que se te quite, y Dios no está siendo tóxico, Dios está buscando nuestro bien. Y lo que Él está buscando es que si tú y yo nos sometemos a Él, nos va a ir bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Sométete a Dios. Ahora, el hecho está en que muchas veces creemos que someternos a Dios, amados, tiene que ver con venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, y si no estoy haciendo ninguna de esos, por eso me va mal. Nos va mal porque como no tenemos comunión, entonces tomamos decisiones conforme al deseo del corazón y no conforme al deseo del corazón de Dios. ¿Estamos acá? Entonces es bien importante para ti y para mí que tú y yo podamos despertar a este sentir. Cuando yo me someto a Dios, yo no tengo problema por leer la Escritura, tener comunión con Él o incluso venir y congregarme. No tengo problema porque me estoy sometiendo a su autoridad. Y me va a ir bien porque estoy cerca de su corazón. Pero si no lo estoy, ¿te va a ir bien? Sí te va a ir bien en algunas cosas, pero te podría ir mejor si te acercas a su corazón. ¿Me explico? Y tal vez puedes decir, uy, pues muchos prosperan y ni siquiera tienen temor de Dios. ¿Y por qué ellos sí? Y yo no, yo aquí estoy al pie del cañón y mira, ya limpié el fusil, le saqué filo a la espada, ya hasta se está deshojando y nomás no veo claro. ¿Qué nos hace falta aquí adentro y aquí arriba? Tener que permitir al Espíritu Santo que renueve para yo poderme someter correctamente a fin de que yo pueda disfrutar cada una de las etapas de mi vida sin tener que hablar de más y tener que juzgar y salirme de la autoridad de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces es bien importante para ti y para mí esto. Toda persona que está en autoridad está puesta por Dios. Pero son bien injustos, son bien déspotas, me tratan con la punta del pie. Mi responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad es orar por ellos, es bendecirlos. Y entonces quien va a cambiar de mentalidad soy yo. Es más, los vas a aprender a amar. Ay, ¿yo para qué quiero amar a ese sinvergüenza?
Porque si no los amas, el propósito de Dios por el cual te tiene en el lugar donde te están tratando como te están tratando tus jefes, no se va a cumplir. Y Dios te puso ahí para que milites y que hagas vallado en el lugar donde tú estás. Dios te puso como soldado y te está capacitando como soldado para que hagas vallado donde tú estás. Aún en el mercadito, hagas vallado ahí. Si yo me someto a Dios, Dios va a hacer una obra maravillosa aún en el mercadito. Que lleguemos un día al mercadito y porque llegamos ese día bien sometidos a la presencia de Dios, ese día el mercadito vendió todo. Extraordinariamente, en pandemia, cuando hay falta de economía, puedes imaginar. Y que llegues a la semana siguiente y vuelva a ocurrir exactamente lo mismo. Vendimos todo. Es más, ya hasta se pusieron otros puestos porque llegó la noticia, o aquí se vende re bien. No sé si me estoy dando a entender. Podemos provocar cosas sobrenaturales en el medio terrenal cuando tú y yo nos sometemos a la presencia de Dios. Hay cosas que no suceden en lo sobrenatural porque nuestro corazón no está sometido correctamente al Señor. Por eso la importancia de cómo pensamos, qué es lo que hablamos acerca de las autoridades que están sobre nuestras vidas. ¿Cómo es que me estoy sometiendo? Porque también la importancia de cómo me someto es importante. A veces me someto porque por obediencia, pero ni es tanto obediencia, es porque no me queda de otra. Y pues es lo que me tocó vivir. Y pues aquí estoy. Y pues así es la cosa ahora. Y pues ahora pues así. Y no se trata de ese asunto, sino que tú y yo disfrutemos el someternos a las autoridades. Porque es para nuestro bien. Fíjate lo que le dijo David a estos hombres cuando empezaron a venir con él. Regrésate ya primera de Crónicas 12, 17 y 18. Rapidísimo ahí. Fíjate, y habla precisamente de este asunto. Todavía aquí Pablo todavía no estaba con David, pero es un principio importante de autoridad. 12, 17 al 18. David salió al encuentro de unos integrantes de Benjamín y de Judá, y salió al encuentro de ellos y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, ¿somos qué? Amigos. ¿Dónde está? Está en los otros versículos, hija, si lo puedes proyectar. 12, 17 y 18. Dice: David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, son amigos, pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y lo ¿qué? Y los castigue. ¿Era una amenaza? No, es un principio de autoridad. Donde si no estoy sometido a la autoridad correctamente, algo va a suceder. No va a haber un primero acuerdo. ¿A poco ya? No va a haber un acuerdo, no va a haber amistad, no va a haber una relación juntamente con la autoridad, de tal manera que entonces vienen situaciones que son como un castigo, son como una carga, y que hoy en día vivimos eso. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una carga tener el presidente que tenemos, porque no estamos en acuerdo, porque estamos en contra, porque queremos entregarlo a nuestros enemigos y que alguien acabe con él. Y Dios nos dice: por amor de Dios, ya. Eso no es amor de Dios. El amor de Dios me hace someterme a la autoridad. Si yo me someto a la autoridad, tanto civil como espiritual, Dios va a proveer una bendición para mi vida. Termina el verso 18 y dice: así que el Espíritu descendió sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, fíjate bien, ¿descendió quién? El Espíritu de Dios. ¿Había Espíritu Santo? No, pero es la misma presencia de Dios en ese momento, y desciende el Espíritu de Dios cuando hay un corazón correcto y hace cosas sobrenaturales. Y fíjate lo que le dice, y dice: somos tuyos, David.
identificación con la autoridad. Y esa identificación con a la autoridad, fíjate lo que resultó. Estamos de tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Y entonces David permitió, y aquí viene la respuesta al sometimiento de la autoridad, permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Hay bendición en medio de someterte. Hay cosas sobrenaturales. Claro, comienza a haber identidad sin que tengas un protocolo para que se pongan la camiseta. ¿Me doy a entender? Y esto es bien importante. ¿Qué sucede en medio de todo esto? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos entender que necesito someterme a la autoridad de Dios para que me vaya bien. No por temor, no por conveniencia, sino porque Él sabe lo que es mejor para mí. Amén. Hoy tenemos tantos pensamientos, tantas opiniones con respecto a todo tipo de autoridad. Y la pregunta desde hace un momento es, ¿cómo están tus convicciones? Y ahora, ¿cómo están tus convicciones con respecto a la autoridad que Dios ha puesto? ¿Cómo están tus convicciones? Uy, pues no, como que todavía me hace falta conocer mejor. Uy, es que todavía me hace falta que Dios trate con mi carácter. ¿Y cuánto tiempo vamos a dejar que Dios trate más con nuestro carácter? ¿Cuánto tiempo más? Creo que es un buen momento. ¿Puedes venir, Kibey, por fin? Creo que es un buen momento para que nosotros podamos tomar una determinación y decir, Señor, hasta aquí. Ya no quiero hablar mal de mis autoridades. Porque finalmente, yo no sé si te ha pasado, pero en lo personal, cuando hablamos mal, ni siquiera estamos a gusto. Es un mal sabor de boca el que nos queda. Y no se diga con lo que estamos viviendo en nuestro país. Y aún no sé cómo esté con nuestro estado, pero seguimos hablando. Y seguimos acarreando juicio para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando mal. Estamos hablando mal de nuestros jefes. Estamos hablando mal del pastor. Y de cómo se están haciendo las cosas aquí y allá. Y es importante para ti y para mí. Nos centremos en que Dios es el que pone la autoridad y que Él es el que guía la autoridad. Así como es nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, nuestro pastor. Y sabemos que Él es el que lo guía. Y esto es bien importante para ti y para mí. Yo sé que muchos de nosotros batallamos con ese sentido de la autoridad. Una, porque no nos gusta. Y dos, porque también queremos ser autoridad. Porque para eso somos muy buenos. Si yo lo hiciera, sería muy diferente. Sí, muy diferente. Pero no se trata de si puedes hacerlo tú o lo puede hacer alguien más. Todos podemos estar tener la autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero para poder ejercer esa autoridad de ser llamados hijos de Dios, yo tengo que estar sujeto a la autoridad de Cristo. Amén. Te puedes poner de pie y vamos a terminar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias. Te voy a pedir que levantes ahí tus manos y dile, Señor, ayúdame. Señor Dios, tú sabes todo el rollo que tengo con la cuestión de la autoridad. Hay cosas que me cuestan trabajo, Señor. Hay cosas que no logro entender. Pero hoy pido que tú me ayudes a comprender, que me ayudes a que mi corazón esté convencido, que mis convicciones estén firmes para poder someterme a la autoridad.
Señor, ayúdame a poder caminar conforme al propósito tuyo, para que las cosas sobrenaturales que tú deseas que sucedan en medio de mi trabajo, en medio de la escuela, en medio de los vecinos, en donde quiera que yo esté, Señor, traiga ese mover sobrenatural sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a romper con esta atadura de esta falta de honrar a la autoridad. Señor, quebranta mi corazón, quebranta nuestras vidas y ayúdanos a poder someternos a ti de una forma tan plena, Señor, que nos permita podernos someter a las autoridades que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, esta mañana y transfórmanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que tú sigas hablando a nuestros corazones el resto de esta semana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén. Damos gracias, Señor. Amén.